Producciones Pan de Vida presenta el testimonio estremecedor e impactante del pastor Augusto Cruz Bejarano, ex asaltante, conocido en el mundo de Lampa como El Oso. Producciones Pan de Vida les presenta el testimonio de un hombre que debería estar muerto, pero solo un milagro lo salvó, hoy cambiado por el poder de Dios. Augusto Cruz Bejarano, alias El Oso, ahora pastor evangelista para la gloria de Dios. Escuche este testimonio y compruebe el poder de Dios. Mi nombre, Augusto Cruz Bejarano, natural de Laredo, provincia de Trujillo, departamento de Libertad. En este día voy a empezar mi testimonio dando lectura a la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 4, versos 2 y 3. Y la palabra de Dios dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Así es, conocemos cada uno de nosotros los grandes milagros que Dios viene haciendo a través de las generaciones. Augusto, desde muy temprana edad, empezó a delinquir como pájaro frontero, equivocadamente, porque siempre el hombre cuando nace inocente, pero la sociedad lo corrompe, y más que todo el diablo, dice la Biblia, que ha venido a matar, ha venido a destruir, ha venido a engañar y a robar la felicidad de muchas personas, de muchos hogares. Bendito sea el Señor, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Así es como Augusto empezó. 11 años ya estaba delinquiendo como pájaro frutero, robando medias. Pero así como crecía en edad, crecía también en delito. Bendito sea el Señor. Yo sé que hay un Dios grande que se acuerda aún del hombre más vil y más menospreciado. Porque Él siempre se acuerda de la humanidad, porque Dios está interesado en el hombre. Es por eso que envió a su Hijo Cristo a morir en la cruz del Calvario. Lamentablemente mi vida equivocada. Desde 11 años continuó mi vida así y continuaba en el delito y en el pecado. A los 18 años encontré un revólver en un carro cuando yo estaba vitroqueando. Luego esa arma, dije, esta arma va a servir para trabajar, para hacer los asaltos, porque yo estaba pensando ya convertirme en un asaltante. Pero Dios Todopoderoso siempre está pendiente de nosotros, porque yo sé que aún en medio de mi maldad, Él me estaba guardando, me estaba protegiendo. Estos lugares, bendito sea el Señor, testigos de mi infancia, de mi adolescencia, testigos de todas las cosas que yo estaba haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo agradezco a Dios, porque aún en mi maldad Él estaba dándome la protección divina, porque yo continuaba en el delito, continuaba en el pecado, con 18 años, cárcel. Aquí en esa cárcel, donde yo pensé que me iba a rehabilitar, pero lamentablemente, el hombre en una cárcel no se rehabilita. Salí a los 12 días, me convertí en hombre más peor, me conocí con más asaltantes, con más delincuentes, empecé a asaltar bancos, empecé a asaltar diferentes establecimientos, todas fábricas, farmacias, grifos, y ahí estaba Augusto, seguí en el delito. Bendito sea el nombre del Señor. Amado amigo, amado hermano, caminos equivocados que todo hombre, los hombres que están sin Dios lo escogen. Solamente un hombre con Dios puede recapacitar, solamente un hombre con Dios puede venirse a lo bueno y convertirse a Cristo. Pero el Dios Todopoderoso que siempre me estaba cuidando, yo sé que Él estaba pendiente de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Así que mi hermano, seguía continuando mi vida, delinquiendo, bancos, farmacias, recorriendo diferentes lugares, tanto aquí en el norte como Chimbote,
recorriendo por otros lugares, llevando de encuentro a todos los bancos que uno encontraba. Me seguía reuniendo con personas de mal vivir, con gente de más peso. Me comencé a juntar con la banda de los norteños. Por primera vez hicimos un asalto en el Banco de la Nación aquí en Laredo y llevamos una metralleta, y esa metralleta nos sirvió para seguir delinquiendo, para que sea una arma potente para nosotros. A donde entramos sacamos el dinero. Alabado sea el nombre del Señor. Año 1979 fui capturado por la Policía Nacional del Perú. Ahí en el escuadrón de emergencia, justamente en el Cerro La Huaca, El Porvenir, ahí fui capturado, fui vejado hasta lo último, fui torturado, golpeado. Y ustedes no saben por qué. Yo había baleado había ido dos policías en un enfrentamiento ahí en el Cerro La Huaca. La policía en aquel momento me estaba dando como un animal, como en venganza, que había golpeado a dos policías, le había baleado a uno en el brazo y a otro le había baleado también, le había dejado herido. Ahí cada policía que entraba me golpeaba, me estaban golpeando, me estaban dando demasiado. Después me pasaron a la Policía de Investigación del Perú. Ahí en la Policía de Investigación del Perú estuve 21 días, luego me pasaron a la cárcel. En la cárcel fue una tortura para mí, porque no pasé a una celda, pasé a un lugar de aislamiento. Ahí me tenían aislado, yo estaba como borracho porque el cuerpo estaba todo morado, mi cara estaba hinchada, mi cuerpo, mis piernas, no podía casi caminar. Cada vez que me levantaba me caía. Yo no me estaba haciendo, aunque los policías creían que yo me estaba haciendo, y era mi propio cuerpo de tanto golpe que yo estaba como borracho, y ahí me caía y me levantaba, me caía y me levantaba. Después de 30 días recién me pasan al interior del penal, y es ahí cuando continúo otra vida, la vida de un delincuente como metido en una jaula, como una fiera enjaulada, queriendo nuevamente hacer dinero, cobrando cupas a los narcotraficantes, organizándonos para hacer cosas, para traficar droga, las cosas que suceden en la cárcel. La vida en la cárcel es un pequeño mundo donde hay de todo, pero bendito es el nombre del Señor. Yo me puse a consumir droga tantos años, todos los días fumaba droga, desde todas las noches, 3 años y medio, pero dentro de ese penal, dentro de ese cementerio de hombres muertos, había un anciano de 75 años que se acercaba a mi lado y me predicaba solamente con estas dulces palabras: hijo, Cristo te ama. Yo cada momento tenía rabia, tenía dentro de mí dolor y decía: quítate de mi lado porque te voy a pegar. Muchas veces intenté matar a aquel anciano. Yo tenía una chaveta debajo de mi almohada, esa chaveta muchas veces lo agarré para darle duro a ese anciano, pero no podía, porque cada vez que agarraba aquella chaveta sentía que ese puñal pesaba mucho y nunca pude hacerle daño a aquel anciano, porque ahora entiendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Pasaron mucho tiempo, después de 3 años y medio, que este hombre me estaba predicando, que me decía que Cristo me amaba, que Cristo solamente puede solucionar mi problema. Un día, bendito sea el Señor, cuando yo estuve al borde de morirme porque por exceso de droga, me había dado una taquicardia en mi corazón, casi me muero. Un día a las 5 de la mañana, yo me acuerdo, un día jueves del mes de febrero, me arrodillé delante del Señor y le dije: si tú existes, haz algo por mí. Yo no sé, en aquel momento sentí algo diferente en mi vida. Al próximo día, como de costumbre, salí al patio de la cárcel, y allí en la celda donde mi compañero Luis Castillo Rodríguez me estaba dando mi desayuno, yo no podía saborear el desayuno, y él me decía que ya estaba dulce, y decía que no, había perdido el olfato y el gusto. Y digo esto porque cuando salí al médico, el doctor Celis Palacio me dijo: Augusto, la droga te ha destruido el sentido del olfato y del gusto, y eso nunca lo vas a recuperar. Volví nuevamente a mi celda y empecé a mirar a los grupos de aleluyas. Los grupos de aleluya que estaban cantando, aquellos hombres cantaban y decían: solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. Bendito sea el nombre del Señor. Mi amado hermano escuchaba ese coro tan hermoso y decía: solo Dios hace al hombre feliz. Yo seguía escuchando aquel coro, seguía mirando al anciano, me metía a mi cuarto, allí estaba leyendo la palabra de Dios en un pasaje muy bonito donde dice: hijitos, estas cosas os escribo para si habéis pecado,
abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cuando leí esta palabra abogado aquí en este libro santo, bendito sea el nombre del Señor, yo dije, yo necesito un abogado. Y que reo no necesita un abogado. Yo dije, yo necesito ese abogado, y ese abogado se llama Jesús, el nombre de aquel anciano que me está diciendo que Cristo me puede ayudar, que Cristo me puede sanar. En aquel momento, Augusto empezó a salir lentamente y empezó a mirar el grupo de evangélicos que cantaba: solamente Cristo puede darte paz, solamente Cristo puede darte felicidad, ninguna religión puede cambiar tu ser, solamente Cristo lo puede hacer. Yo estaba acercándome ya lentamente a aquel grupo de evangélicos, y ahí algo estaba pasando dentro de mí. Yo me acercaba porque dentro de mí sentí un remordimiento fuerte, sentía que yo quería perdón, me sentía sucio, asqueroso, y en aquel momento yo me acercaba solamente porque alguien me perdone, y bendito sea el nombre del Señor. En aquel momento, alabado sea el nombre de Dios, cuando yo me acercaba, el diablo me hablaba y me decía: tú eres un desgraciado, tú eres un criminal, a ti tú no tienes perdón. Y dije, verdad, este tiene razón, yo soy un criminal, soy un hombre malo, yo no tengo perdón, me estaba volviendo. Pero en aquel momento nuevamente el Dios de los cielos, el grande de Israel, el todopoderoso, me habla y me dice: acércate, que yo te amo. Yo miraba el aire, decía: ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco, ¿quién me están hablando? Pero como escuché que la voz me decía que me amaba, nuevamente intenté acercarme al grupo, y cuando nuevamente me estoy acercando, nuevamente el diablo me dice: a ti nadie te ama. Mentira. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está la gente que decía que te amaba? Te han dejado abandonado. Y dije, tiene razón, a mí nadie me ama. Cuando yo me estoy volviendo nuevamente a la celda donde yo estaba, nuevamente escucho esa voz tierna, esa voz dulce, esa voz amable de Cristo que me dice: acércate porque yo te amo. En aquel momento yo me acerqué y resulté parado frente al grupo de evangélicos, y allí estaba el anciano predicando y sonriente, como quien diciendo: Cristo ha triunfado. Y aquel anciano en aquel momento estaba predicando que Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, que Jesucristo estaba ahí crucificado con dos malhechores, uno a su costado derecho y otro a su izquierdo, y uno de ellos le decía: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, al contestarle esas palabras tan dulces y amables, de qué amor, de lleno de amor, al decirle: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En aquel momento yo caí de rodillas, porque bendito sea el Señor, esas palabras impactaron mi corazón, y en aquel momento yo, bendito sea el Señor, me puse a llorar copiosamente. Era un momento delicioso, un momento tan grande que nunca lo voy a olvidar. Yo sentía dentro de mí que mi cuerpo estaba ardiendo en fuego, bendito sea el Señor, y miraba que de mí salían como moscas demonios que salían de mi vida, pero al mismo tiempo Él estaba entrando por mi corona y estaba limpiando mi ser. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí lloraba copiosamente y le decía: Señor, gracias, gracias, porque en aquel momento Augusto estaba siendo cambiado y transformado por el poder del Dios Todopoderoso. En aquel momento se abrió el cielo como si estuviera mirando una película, y pude ver a mi madre que venía, entraba a la cárcel, y Dios me dice: mañana vas a decirle a tu madre que ya no va a sufrir. Y así es, bendito sea el Señor. Desde aquel momento Augusto Cruz Bejarano dejó de ser un delincuente, volvió a mi celda, alabado sea el nombre de Dios, volvió a mi celda, y en aquel momento allí estaba el anciano, el pastor del grupo, me abrazó y me dijo: hijo, tú eres un hombre de Dios. Me convertí a Cristo en aquel momento maravilloso. Volví a mi celda, le dije: Lucho, ahí tengo droga, yo no sé lo que vas a hacer con aquella droga, pero yo no quiero saber nada. Ahí tengo alcohol escondido, yo no quiero saber nada. Él me dijo: te has alocado. Yo no me había alocado, sino que simplemente mi corazón ya no es el de antes, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la vida que empecé a vivir dentro del penal. Aquel anciano que era el pastor de la iglesia, Lucho Moreno Osorio, me dice: Augusto, hijo mío, Dios me ha dicho que te va a sacar en libertad. Alabado sea el nombre del Señor. De verdad que yo estaba esperando una sentencia de 15 años, porque la opinación fiscal era de 25. Yo esperaba que Dios me saque absuelto,
Bendito sea el nombre del Señor. Cuando aquel anciano me dijo que tengo que clamarle de rodillas a Dios para que Él me saque en libertad, yo no le creía, pero bendito sea el Señor. Todos los días empecé a orar ahí de rodillas en el patio de la cárcel. Había 1000 internos. Esos internos, amigos del AMPA, pasaban por mi lado, me ofendían, me gritaban: párate, loco, párate, que por acá, que por allá, tantas cosas que me decían. Yo tenía que soportar. Ahí lloraba y lloraba a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta que un día, estando sentado en mi cama, me levanto de mañana, empecé a toser, y en aquel momento que empiezo a toser, empieza a salir abundante sangre de mi boca. Mis pulmones se habían reventado. Salí a la enfermería, y en la enfermería aquel médico me dijo que me llevaran de emergencia al hospital porque estaba botando abundante sangre por la boca. En el hospital me detectan tuberculosis en 3er grado. Tenía una caverna subclavicular en el pulmón derecho. Llegué un poco así como desanimado. Le digo a mi hermano: me he infectado, tengo una infección, tuberculosis en mi pulmón. Y aquel anciano me dijo: dobla tu rodilla, que Dios te va a sanar. Alabado sea el nombre del Señor. Empecé a doblar mi rodilla. A los 3 meses Dios sanó. Bendito sea el nombre del Señor. Ese pulmón que estaba tuberculoso, hasta hoy lo tengo sano, porque Cristo ha muerto en la cruz de Calvario, y por su llaga somos todos sanados. Así dice esta palabra santa y bendita. Alabado sea el nombre de Dios. Luego sucedió otra cosa. Perdí el olfato y el gusto. Salí al médico. El médico también me dijo que nunca lo iba a recuperar, pero Dios también a los 3 meses me dio el olfato y el gusto, que hasta hoy lo tengo. Ese es el Dios grande a quien servimos. Ese es el Cristo maravilloso a quien estamos sirviendo. Me dijo: hijo, arrodíllate ahí en el patio, no tengas vergüenza, que Dios te va a sacar. Y en aquel momento obedecí, empecé a orar, empecé a clamar ahí en el patio de la cárcel. Bendito sea el Señor. Y un día sale por la publicación en los periódicos que sale una ley favorable a los delincuentes, y en ese momento yo dije: alabado sea el nombre de Dios. Vino un abogado y me dice: Augusto, yo te voy a sacar en menos de 6 meses. Y fue así como un día, alabado sea el nombre del Señor, 19 de marzo del año 1985, se abre la puerta de la cárcel y Augusto Cruz Bejarano sale en libertad. Empecé a esperar el momento que se abran las puertas, la primera reja, la segunda reja, la tercera reja. Dije, de una vez que salgo, yo pensaba que estaba soñando. Dios es bueno y Él abre las puertas aún al hombre más perverso, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que promete y cumple lo que promete. Se abrió la última reja. Ahí estaba Augusto Cruz Bejarano, tomando un taxi para irse a su lugar, a este Laredo maravilloso, que es un lugar donde me vio nacer. Ahí está Laredo. Tomé el taxi para Laredo. El taxista me vio que yo salía de la cárcel, pero yo llevaba una Biblia santa dentro de mi cuerpo. Tenía agarrado como si fuera algo. Bendito sea el Señor, que nunca debo soltarlo. Y ahí el taxista me dijo: oye, tú sales de la cárcel, ¿verdad? Yo le dije: sí, pero no te preocupes, no te asustes. Si antes yo robaba de estos taxis por docenas para asaltar, pues ahora, bendito sea el Señor, antes usaba armas, usaba metralleta, hoy ya no lo uso. Hoy tengo algo más potente que la metralleta, más potente que el revólver, más potente que la pistola. Tengo esta palabra que dice la Biblia, que es espada de 2 filos. Bendito sea el Señor, que penetre el alma, que parte el alma. Bendito sea el Señor, y traspasa hasta los tuétanos. Esta palabra cambió mi vida. El taxista, después de estar asustado, se puso más contento, más alegre. Bendito sea el nombre del Señor. En aquel momento, aquel hombre, empecé a predicarle de Cristo, y él me dijo: verdad que Cristo es interesante, Cristo es interesante y es importante para que todo el mundo lo conozca y pueda recibir la salvación. Ahí llegué, bendito sea el Señor. Empecé a congregar ahí en Laredo, alabado sea el nombre del Señor, en la iglesia bautista, en la primera iglesia bautista de Laredo. Ahí tenía a mi pastor Robert Moreno. Él es mi pastor en aquel momento que él estaba conmigo, me estaba dando la doctrina. Bendito sea el Señor, me estaba discipulando. Yo seguía obedientemente los pasos del cristiano. Bendito sea el Señor. Pero tenía una esposa, tenía hijos de quien mantener, y quería trabajar porque no trabajaba, no tenía dinero para mantenerlo. Empecé a buscar trabajo, el afán del trabajo nuevamente. Y en ese tiempo estaba gobernando un partido político muy conocido, y nadie me podía dar trabajo. Solamente aquel partido político me dio trabajo
trabajo para trabajar de seguridad de un diputado trujillano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí sucedió algo, empecé a apartarme de la iglesia, empecé a salirme de la iglesia, ya no congregaba y empecé nuevamente a usar revólver para seguridad, empecé a usar revólver nuevamente. El revólver nuevamente volvió a mi cintura y a estar atrás de aquellos hombres cuidándole sus espaldas. Bendito sea el nombre del Señor. 2 meses no congregaba, 3 meses no congregaba, me aparté del Señor y un día, bendito sea el nombre del Señor, no fue muy tarde, un día me encontré por ahí con unos amigos de Lampa. Le digo: Lucho, vamos a dar una vuelta por el Porvenir. Salimos al Porvenir y en el Porvenir me encontré con 3 amigos, alias El Tiri, alias Lunarejo y alias Turkowski, eran asaltantes de la banda de los norteños, y en aquel momento conversamos con ellos y como jugando nuevamente me enlacé con lo dicho de mi boca y le dije: aquí tengo armas y tengo una visión para asaltar. Y Augusto Cruz Bejarano, al otro día salimos nuevamente a cometer asaltos. Bendito sea el nombre del Señor. De verdad que en aquel momento que yo estaba en el carro caminando, le dije: ¿y este carro de dónde es? Ellos me dijeron que el carro era de Chiclayo, pero yo sabía que nos estaban siguiendo. Yo podía ver que me seguía alguien. No me sentía tan bien en aquel carro, me sentí indiferente, no como antes, cuando era mundano yo caminaba sin ningún temor, pero en ese momento yo sentía temor. Bendito sea el Señor, no temor tanto del hombre, sino el temor de Dios. Estaba indiferente, estaba un poco como asustado y decía: alguien nos está siguiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando fuimos a asaltar Productos Bayer, en aquel momento no pudimos hacer nada porque la señora que tenía la caja no estaba ahí. Volvimos y dije: vamos acá a este lugar llamado Barraza, que está cerca de estos lugares, ahí vamos a hacer un asalto. Y estuvimos esperando ahí que pase el carro que traía el dinero para Barraza. Alabado sea el nombre de Dios. Yo estaba ahí en medio de ellos ya repartiendo los trabajos. ¿Sabes qué? Tú vas a hacer esto, colócate aquí, tú vas a agarrar al chofer, tú vas a interceder con el carro, vas a interceptarlo y yo me voy a encargar de policía. Yo mismo me había dado el trabajo. Yo dije: si este policía se resiste, yo lo voy a tener que matar. Allí estamos esperando. Tenía que pasar cerca de 10 para las 11. Eran como las 10:30. Seguíamos esperando, faltando más o menos 10 minutos. Escucho que cuando yo conversaba con uno de los delincuentes que estaba en el carro, dice: el escuadrón. Cuando yo quise dar la vuelta, escuché una ráfaga de metralleta. Bendito sea el nombre de Dios. Una ráfaga de metralleta que había impactado en mis piernas. Empecé a rodar por medio de los cañaverales. Ahí me estuve escondiendo, pero una bala había perforado mi vena femoral de mi pierna derecha y la sangre salía como chiguete. Yo quería agarrar, detener eso, pero no podía. Cada momento era peor, cada momento era peor. Sentía ya que mi vista se estaba nublando. Entonces decidí, dije: mejor me mato. El diablo me decía: mátate, pero alguien me decía: no lo haga. Y lo que único hice fue tirar el revólver, hacer bulla. Vino el policía y el policía agarra y me saca de los pelos. Dice: aquí hay un herido. Empieza a jalarme y me saca de los pelos. Le digo: señores, por favor, llévenme al hospital. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy herido. Y le dije: ¿sabes qué? Yo estuve pasando por acá. Yo soy laredino. Yo no tengo que ver nada con esos señores. Yo pasaba por aquí y me preguntaron dónde queda el camino para Laredo y para Trujillo. Yo solamente estuve explicándole. Y en aquel momento aquel policía me dice: ¿cómo te llamas? Me sacó mi documento. Y aquel policía que me identifica me dice: tú eres Augusto Cruz Bejarano, alias El Oso. ¿Te acuerdas de mí? Quedé mirando el rostro de aquel hombre y me acordé que aquel hombre yo le había baleado a Elio Fernández del Cerro La Huaca. Y aquel hombre me dijo: hoy te vas a morir. Yo estuve con los brazos puestos en mi cabeza, rendido. Me hizo arrodillarme. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba arrodillado y aquel hombre me dijo: hoy te vas a morir nuevamente. Yo le dije: usted no es nadie, usted no tiene derecho sobre mi vida. Pero él, endemoniado, me dijo: aquí no manda Dios, aquí mando yo. Y en ese momento me dispara un primer balazo en el pecho. Yo caí en el piso, miraba al cielo y allí estaba la muerte que me estaba siguiendo. Otro balazo más en mi pulmón derecho y otro más en mi estómago y otro más en mis intestinos. Las balas seguían cayendo en todo mi tórax y mi abdomen. Yo estaba muriéndome ya y le dije: Dios mío, oh Señor, si quieres dame una oportunidad para vivir. Perdóname, Señor, porque sé que he fallado delante de ti. Pero en aquel momento del cielo se escuchó una voz que dijo: el que a hierro mata, a hierro muere. Yo dentro de mí dije: aquí estoy pagando lo que hice un día.
Mi vida se me estaba yendo. La muerte estaba invadiendo todo mi ser. Alabado sea el nombre de Dios. Ahí estaba Dios, yo creo que ahí estaba Dios. Porque en aquel momento, bendito sea el Señor, yo dejé de existir. Mi oído dejó de escuchar. Mi voz dejó de hablar. Dejé de respirar. Yo no sé cuánto tiempo estuve en este lugar, así muerto. Pero solo sé que después de un gran momento se abrió mi oído. Y lo único que escuché fue que decían que llamen al juez de turno, que levanten el cadáver. Al escuchar juez de turno que levanten el cadáver, mis ojos se abrieron y pude ver claramente nuevamente, bendito sea el Señor. Pude pararme con 12 balazos en mi cuerpo. Me pude parar y dije: señores policías, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel policía que me había baleado vino como un loco corriendo y me dijo: no puede ser, yo te he visto muerto. Y así que sacó su revólver donde yo estaba echado y quiso meterme un balazo en la cabeza y ya no tenía bala. Agarró la metralleta para meterme un balazo, rastreó para matarme. Tampoco no pudo porque no tenía bala. Lo había metido a todos los muchachos que estaban conmigo en medio de los montes y es por eso que no tenía bala. Empezó a golpearme en toda mi cabeza. Me golpeó tan duramente que los policías empezaron a decirle: déjalo, déjalo, este muchacho ya está muerto, déjalo. En aquel momento me dejó. El hombre estaba casi endemoniado. Empezaron a jalarme como si yo fuera un animal. Me metieron al patrullero y en el patrullero empezaron a seguir por todo camino para poder morirme, porque aquí en mi brazo derecho, alabado sea el nombre de Dios, una bala había atravesado mi vena y de esta vena empezó a salir abundante sangre y estos hombres me paseaban para desangrarme y cuando me vieron que yo estaba casi muerto o para ellos muerto, me llevaron al hospital de Belén. Ahí en emergencia, el hospital de Belén. Yo recuerdo que cuando llegamos a ese lugar de emergencia del hospital de Belén, bendito sea el Señor, aquel hombre me había tapado mi cara con una franela. Y cuando llegué me sacó la franela, yo abrí mis ojos y lo pude mirar y me dijo: todavía no te mueres. Lleno de rabia y lleno de rencor. Así es el hombre que no tiene a Dios, solamente tiene sed de venganza. Pero la Biblia dice: mía es la venganza, así dice el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquel hombre agarró una almohada y empezó a quererme ahogar ahí, a quererme ahogar estando en la camilla. Y ahí estaba un doctor llamado Sánchez Camacho, un doctor gordito. Le dijo: déjenlo, porque ya no está en poder de la policía, está en poder de los médicos. Alabado sea el nombre del Señor. Empezaron a llevarme en una camilla al lugar donde tenían que hacerme los exámenes. Y ahí estaban en la reunión una junta de médicos mirándome. Empezaron a examinarme. Empezaron a pincharme los dedos para que encuentren sangre. Y no podían encontrar sangre. Uno de los médicos, el doctor Manuel Prevost, me hace una incisión, una flebotomía en mi lado derecho de mi brazo. Sacan un poco de sangre. Y en aquel momento aquel hombre se va, aquel médico se desaparece. Yo seguía echadito ahí sin moverme en la camilla. Empezaron a cortarme con una tijera toditita la parte de mi ropa, porque dieron una orden que no me mueva para nada. Empezaron a quitarme la ropa cortándolo con una tijera. Ahí estaba una enfermera limpiándome todas mis heridas. Yo no me miraba mis heridas, solamente atinaba a quedarme quieto. Después de no sé qué tiempo viene el doctor Manuel Prevost y dice: llévensele a este hombre a la morgue. Augusto Cruz Bejarano clínicamente era cadáver, no tenía sangre, alabado sea el nombre de Dios. Para los médicos yo no servía para nada, para los médicos ya yo tenía que estar en la morgue, pero había un Dios de los cielos que me estaba dando fuerza, que me estaba mirando, bendito sea el Señor, que un día yo tenía que servirle para algo, porque la Biblia dice: porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, los necios del mundo, lo menospreciado y lo que es, lo que no es, para deshacer lo que es. Y ahí estaba Augusto esperando el momento, y cuando él dijo: llévenselo a la morgue, aquel hombre se levantó
Me levanté, lo miré y le dije: doctor, yo no estoy muerto, yo estoy vivo, bendito sea el nombre del Señor. Aquel médico se acercó hasta mi lado, me quedó mirando, abrió sus ojazos y dijo: no puede ser, este hombre está como coladera y todavía vive. Me quedó mirando y dijo: bueno, a ver, ¿cómo te llamas? Empezó a preguntarme todas mis generales de ley. Yo le contesté al pie de la letra y me dijo: ahora, si tú quieres para operarte, tienes que sacar dinero. Yo no tenía ningún sol, ni un céntimo. Se acercó por ahí un médico y me dijo: Augusto, ¿con quién has estado? Yo le dije el nombre y la chapa con quién había estado. Y aquel médico, tocado por el mismo Dios Todopoderoso, dijo: yo voy a poner toda la medicina, yo voy a poner todo lo que él necesita. El doctor Manuel Perbo le dice: es mucha plata, no se preocupe, doctor. Y él dijo: yo voy a poner, porque pedían 5 unidades de sangre para empezar, pedían no sé qué cosa, que hablaban en su terminología de médico, y en aquel momento escuché que decían rayos X. Tenían que llevarme a los rayos X para que me tomen placas y vean dónde estaban las balas. Bendito sea el nombre del Señor. Empecé a escuchar los chidos de esa camilla toda oxidada que me estaban llevando. Y en aquel momento, alabado sea el nombre de Dios, pude mirarme como yo descendía en un tubo grande, como de 20 metros de radio, que yo descendía cada día más, cada momento más y más. Cuando más descendía, empezaron a arderme mis narices, mis ojos, mis piernas. Y en aquel momento yo sentí algo desesperante, un ardor terrible, era el mismo infierno, estaba descendiendo al mismo infierno. Empezó a arderme mi cabeza y todo mi cuerpo, y empecé a decir: mátenme, quiero morirme, déjenme morir. Pero una mano bendita, alabado sea el nombre de Dios, me cogió de los pelos y empezó a sacarme en el aire, alabado sea el nombre de Dios. Yo le decía: déjame, déjame. Y él me dijo: yo no te voy a dejar, yo sé que eres tú, Dios Todopoderoso, yo sé que fuiste tú, Señor, y sé que no me has dejado. Gracias por no dejarme, porque sé que tú un día me vas a llevar por diferentes naciones. Y en aquel momento el Dios Todopoderoso me sacó, y de un momento resulté echado en mi cama. Abrí mis ojos, alabado sea el nombre de Dios. Abrí mis ojos y pude ver a mi amada esposa Aurea, ver a Lázaro a mi lado, mi mano derecha enmarrocada con unas marrocas a su brazo de ella. Ahí estaba mi sufrida esposa, mirándome. Le dije: ¿qué pasó, Aurea? Yo no me acordaba nada de lo que había pasado. Ella me dijo: tú lo sabes. Empecé a girar mi cabeza y pude ver un policía con una metralleta en la puerta, otro policía al lado izquierdo, al fondo del salón del hospital, y recién me acordé lo que había pasado. Empecé a revisarme mi cuerpo, mi barriga estaba abierta, puesta una gasa completa, mi lado derecho también lleno de parches, mi lado izquierdo con parches, mi brazo con parches, mis piernas con parches. Yo dije: ¿qué está pasando? No podía moverme. Y mi esposa me dice: Augusto, tú lo sabes mejor que yo, alabado sea el nombre de Dios. En aquel momento me acordé todo lo que había pasado. Los policías habían rodeado casi todo el pabellón de la cárcel. Y ahí estaba, bendito sea el Señor. Después de unos cuantos días me levanté, porque estuve vegetal unos cuantos días. Luego después los médicos me desahuciaron porque tuve una infección generalizada. Me pasaron a una sala de desahuciados. Ahí estaba Augusto Cruz Bejarano, podrido, botando pseudomonas de su cuerpo. Cada vez que mi esposa me sentaba, de mi cuerpo salían pseudomonas. Las pseudomonas tienen un color casi como el barro, como el petróleo crudo, y apesta horrible, que ni los mismos médicos, que ni tu misma familia puede soportarlo. La única que ella soportaba era mi amada esposa Aurea. Ella estaba siempre a mi lado, cuidándome, limpiándome mis heridas. Bendito sea el nombre de Dios. Yo podía mirar cómo en aquella sala se moría uno, se moría otro. Yo estaba en la cama número 24, y ahí la cama 17 se moría, la cama 18 se moría, la cama 19 se morían cuando iba a llegar a mi cama. Yo decía: Dios mío, por favor, líbrame de la muerte. Y la muerte se pasaba a la diferente cama. Un mes completito estuve en esa sala, hasta que un día Dios me quitó toda la infección de mi cuerpo y pasé a otra sala. En la otra sala los médicos todos los días estaban bregando, cuidando mis pulmones, mirándome. Pude ver mi estómago. Mi estómago estaba abierto. Cada vez que las enfermeras venían a curarme, podía mirar mi estómago como lo cortaban, la carne podrida. Tenía que soportar esos dolores. El doctor Julio Elmer Gamarra Sánchez, médico cirujano cardiovascular, me dijo: Augusto, tu pulmón derecho está podrido y seco como una suela de zapato, no vale para nada.
Y él me dijo, te voy a operar, voy a sacarte tu pulmón, hoy unos 2 costillas menos tengo que sacarte, porque ahí yo tengo una operación acá que me hizo el doctor Julio Elmer Gamarra Sánchez, me sacó una costilla menos, que hasta hoy lo tengo un vacío aquí en mi costado, y él me quiso sacar, bendito sea el Señor, 2 costillas más. Le dije, doctor, tú ya no me vas a operar, porque Dios me va a sanar. Y aquel doctor me dijo, Augusto, tú tienes temor de morirte. No era el temor de morirme, estaba flaco, no podía soportar más anestesia, porque ya en una primera vez que me habían puesto anestesia, los médicos me descerebraron y empecé a convulsionar como 3 días, también me dieron por muerto, pero Dios me volvió a levantar, bendito sea el nombre del Señor, ese Dios grande, ese Dios de amor, ese Dios lleno de misericordia, tiene piedad de los hombres, alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros no tenemos piedad, pues Él es grande en amor, Él es grande en misericordia, Él es todopoderoso, que se acuerda de los hombres olvidados. Tú puedes estar olvidado, pero Dios siempre se acuerda de ti, bendito sea el Señor. Aquel doctor, alabado sea el nombre del Señor, Julio Hermes Gamarra Sánchez, me había prometido operar, me dije que ya no, porque Dios me iba a sanar. 8 meses en aquel lugar, sentado solamente, sin poder moverme, porque cuando un día me pusieron para pararme, me caí, estaba tan débil, una bala había atravesado cerca de mi columna vertebral, no podía caminar, empecé a mover mis piernas con dificultad, bendito sea el nombre del Señor, hasta que un día, mes de octubre del año 1986, el doctor me dice, Augusto, te voy a sacar una placa, ¿cómo a ver cómo anda tu pulmón? Y cuando me sacaron la placa, mi pulmón salió, que mi pulmón derecho, que para el médico no servía para nada, estaba sano, bendito sea el nombre del Señor. Pero el médico me dijo, Augusto, no puede ser. Y yo dije, sí puede ser, bendito sea el nombre del Señor. Y ¿sabe qué, mi amado hermano, mi amado amigo? Ese Dios de los imposibles puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Y el médico me dijo, Augusto, tu pulmón está nuevecito, bendito sea el nombre del Señor. Le dije, doctor, acuérdate, cuando en el quirófano yo te dije que ya no me ibas a operar, que Dios me iba a sanar. Y él me dijo, sí, Augusto, yo como médico te puedo fallar, aquel médico te puede fallar, pero el que está arriba nunca falla, el Dios todopoderoso nunca falla. La ciencia médica reconoce el poder de Dios, y nosotros como hombres podemos reconocer el poder del Dios grande y del Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Me dijo, Augusto, bueno, ya está sano, vamos a darte alta. Le digo, doctor, por favor, todavía no me des de alta, porque tengo dificultades para ir al baño, tengo muchos dolores de estómago. Y aquel médico me dijo, Augusto, te voy a decir lo que hemos hecho contigo. Te hemos sacado mitad de estómago, te hemos sacado mitad de hígado, mitad de intestino grueso. Es por eso que tú todo el tiempo vas a comer y te vas a ir al baño, vas a sufrir siempre de tu problema gastrointestinal. Yo me quedé triste, bendito sea el nombre del Señor. Me dijo, te vas de alta, pero la alta no era para irme a mi casa, sino era para irme a la cárcel. Le dije, doctor, por favor, todavía no me des de alta, porque me siento débil. Me dijo, no, Augusto, se ha declarado de emergencia los penales. 9 meses en aquel hospital, 9 meses de sufrimiento, 9 meses de dolor, pero alabado sea el nombre del Señor. Cuando ya me dijo que me iba a ir de alta, vino la policía en aquel momento y fui trasladado a la cárcel central de Trujillo, ubicada en el Jirón Pizarro. Cuando llegué a la cárcel, había llegado pesando 48 kilos, casi no podía caminar, andaba arrastrándome, tenía que alguien agarrarme de mi mano derecha y de mi mano izquierda. La mayoría de mis amigos de ahí de Lampa me decían que tenían que comprarme una silla de ruedas. Yo le decía, no, tú no vas a comprar ninguna silla de ruedas, porque Dios me va a sanar. Los días pasaban, yo tenía que todos los días estar curándome. El lado derecho, mi costado derecho, donde me habían dejado un hueco, tenía que curarme diariamente. Todos los días leía la Biblia, alabado sea el nombre del Señor. Y un día, alabado sea el nombre del Señor, estando meditando en mi cama, se acerca por ahí uno de los jóvenes que estaba por secuestro y asalto y homicidio, y me dice, hermano Augusto, vaya ahí donde hacen misa, ha venido una sierva de Puerto Rico, Carmen Delia Rivera, bendito sea el nombre del Señor. Yo en aquel momento me puse a pensar
y me dijo, vaya, porque Carmen Delia Rivera es del ministerio de G. Ávila. Agarré, me senté en el borde de mi cama, agarré mi Biblia y dije, voy a tener que llegar como sea a aquel lugar. Tenía un banco pequeñito que ahí me sentaba y me ponía así en esta posición, me sentaba ahí, mis piernas temblaban y me puse, llegué al último lugar donde estaba aquella sierva predicando. El salón estaba lleno de asaltantes, lleno de traficantes, lleno de criminales, lleno de drogadictos, lleno de hombres solamente rudos y perversos. Aquella mujer predicaba de Lázaro el rico, y en aquel momento que ella estaba predicando, bendito sea el nombre del Señor, la gloria de Dios empezó a llenar ese lugar, la Shekinah del Señor empezó a llenar, la nube de gloria descendió, y todo lo que estábamos dentro de aquel ambiente santo empezamos a llorar como un niño, empezamos a clamar a Dios, y casi todos los que estaban ahí se convirtieron a Cristo. Aquella mujer levantó su mano al cielo y dijo, voy a orar por los enfermos. Alabado sea el nombre del Señor. Había hombres que me estaban mirando, habían mis amigos, uno que estaba a mi lado derecho, y él me estaba mirando y me decía, Augusto, no te vayas a caer. ¿Y sabe por qué? Porque yo estaba temblando, no de miedo, sino de debilidad, porque estaba bien flaco, te pesaba 48 kilos, y cuando aquella mujer dijo, yo voy a orar por los enfermos, bendito sea el Señor, yo levanté mi mano, y ella se venía lentamente, una mujer la acompañaba con un bombo y estaba tocando, y ella se acercaba, y cuando llegó a mi mano, bendito sea el Señor, yo levanté mi mano al cielo, y ella me puso la mano sobre la cabeza. La Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ella puso su mano sobre mi cabeza, yo sentí que el poder de Dios había caído sobre mi vida. Para mí era algo difícil entender esto, pero cuando escuché que dijo, Señor, sánalo por tu llaga, yo caí de rodillas. Alabado sea el nombre del Señor. Y en aquel momento mis piernas se afirmaron, mis tobillos se afirmaron. Alabado sea el nombre del Señor. Empecé a sentir como algo grande que entraba por mi cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. En esa hora pude levantarme sin ninguna dificultad. Ya no necesitaba que nadie me agarre ni de derecha ni izquierda. Empecé a mirar el grupo, me alegré, estuve contento. Miré a la predicadora y salí con mi Biblia en mi mano al patio de la cárcel. La gente que me estaba mirando me decía, mire, ve, el hermano Augusto. Otros decían, el hermano Oso está casi corriendo. De verdad que salí casi corriendo, porque el Dios de los cielos, ese Dios que tú conoces, ese Dios que tú le clamas, bendito sea el Señor, no es un Dios cualquiera. Ese Dios es invisible, ese Espíritu pues es todopoderoso. Y yo le clamé a ese Dios. Esa mujer, siendo útil para Dios, con sus manos pudo poner su mano sobre mi cabeza. Salí corriendo, y aquella gente que me miraba espantada, yo solamente atiné a decir, Cristo me ha sanado, Cristo ha hecho un milagro en mi vida, Cristo ha hecho que yo pueda correr. Ustedes querían comprarme silla de ruedas, ustedes querían que yo me muera, algunos pensaban que me iba a morir, pero alabado sea el nombre del Señor, porque no estoy muerto. Desde aquel momento puedo cantar, puedo alabar a Dios, puedo predicar de voz en cuello, porque no podía hablar claramente, mas hoy puedo decir que Cristo vive, que Cristo sana y que Cristo viene pronto. La gente me miraba, y un montón de hombres que se habían congregado en aquel momento solamente por el testimonio, que ver que Dios me había sanado, se convirtieron a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso no es todo, alabado sea el nombre de Dios. Aparte de que Dios me sanó mis pulmones, me devolvió el olfato, puedo caminar, bendito sea el nombre del Señor. Los médicos me dijeron que iba a tener problemas gastrointestinales, se equivocaron. La ciencia médica se respeta, pero también sabemos que se equivoca, porque la palabra suprema lo tiene el Dios de los cielos, y Él me ha hecho un hombre nuevo, me puso un estómago nuevo, un hígado nuevo, porque no tengo ninguna dificultad para ir al baño, no tengo dificultad ni siquiera cuando como, no tengo ninguna dificultad. Ahora soy una nueva criatura y sanado por el poder del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí no queda todo, porque mi madre, mi padre, cuando me vieron que me estaba muriendo, me dijeron, hijo, si Dios te sana, yo me convierto a Cristo. Mi madre tenía ídolos en su casa, tenía amontonado de ídolos, pero cuando ellos vieron que Dios me sanó, yo salía de la cárcel libre. Alabado sea el nombre del Señor, por misericordia de Dios. ¿Y sabe por qué digo por misericordia de Dios? Porque yo era para salir preso de la libertad solamente el año 2001, pero el mismo año 1900
87 salí de la cárcel, solamente tuve 3 meses en la cárcel, porque el Dios que sirvo, Él puede hacer todas las cosas. Llegué a mi casa y le dije: madre, aquellos ídolos son maldición para ti, son maldiciones para nuestras generaciones. Y empecé a derribar esos ídolos, alabado sea el nombre de Dios. Y le dije: acuérdate, madre, que cuando yo estuve enfermo y moribundo, tú dijiste que si el Dios de los cielos me sanaba, que mi Dios que sirvo me sanaba, tú te convertías. Mi madre se convirtió a Cristo, mi padre se convirtió a Cristo, mis hermanas se convirtieron a Cristo, mi esposa se convirtió a Cristo, mi hija le sirve a Dios, mis cuñados le sirven al Señor, mis cuñadas le sirven al Señor, y yo y mi casa le servimos al Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Y Dios me ha puesto por alto, porque Dios me dio un trabajo. Dios me permitió que yo en trabajar en esta municipalidad de aquí del distrito de Laredo, y ahí Dios me ha dado un buen trabajo, me ha dado un trabajo de pastor en la iglesia Jesús Oasis de Amor, donde ahí estoy trabajando con toda mi familia, con mi esposa, con mis hijos y toda la iglesia en general. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace Dios. Solamente Dios quiere que tú te des cuenta que el Dios de los cielos es un Dios verdadero, es un Dios real, y Él puede hacer las cosas imposibles que el hombre no puede hacer. Muchos predican que el hombre no cambia de vida, muchos predican que el hombre no puede dejar la droga. Yo fui un drogadicto, un delincuente y un criminal, y Dios cambió mi sucio corazón y puso un nuevo corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Que yo le digo a los amigos, yo le digo a las madres de familia que pueden dejar de sufrir, le digo a los padres de familia que pueden ser buenos padres. A veces el padre quiere que los hijos cambien, pero ellos no cambian. El drogadicto puede cambiar, el delincuente puede cambiar, el criminal puede cambiar, el hombre más vil del mundo puede cambiar, porque el Dios de los cielos dice en su palabra que Él mandó a su Hijo Jesucristo para rescatar todo lo que se había perdido, y yo estaba perdido. Mas hoy yo sé que Dios me encontró de repente en el mal camino, en el basural, pero Él me sacó de la basura y me puso mi pie en peña y un cántico nuevo en mi boca. Amigo, yo te invito que tú medites, que pienses. Si estás en el fango, Dios puede meter su mano a ese lugar y puede sacarte del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios puede hacerte una nueva criatura, Dios puede hacerte brillar si estás en la oscuridad, porque Él es la luz del mundo. Y es por eso que en esta hora, bendito sea el nombre del Señor, Augusto Cruz Bejarano te está diciendo, porque lo he vivido. Yo invito a la sociedad entera, invito a los magistrados, invito a los policías que reconozcan que Jesucristo es el único Salvador del mundo. Invito a los presidentes del mundo, invito a los congresistas que crean en un solo Dios y un solo Dios verdadero, Jesucristo el Salvador. Solamente Cristo puede cambiar al mundo, solamente Cristo puede salvar al Perú. Bendito sea el nombre del Señor. Las drogas se acaban cuando Cristo llega a nuestra vida, la delincuencia se acaba cuando Cristo llega a nuestra vida. Madre, tú tienes que dejar de sufrir, y ha llegado el momento que tú pongas tu mirada en Jesucristo. Y si tú pones tu mirada en Jesucristo, Padre, tú unido con tu esposa van a orar por tu hijo perdido, y tu hijo perdido va a ser rescatado de las manos del diablo, porque si el diablo ha venido a destruir, Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Y sigo invitando a todos. Las enfermedades se pueden sanar. Yo estuve desahuciado, estuve perdido para los médicos, estuve muerto para la ciencia médica, pero hoy vivo para la gloria eterna del Dios Todopoderoso. Dios es el que hace las cosas. Los médicos pueden decirte que tienes cáncer, que tienes sida. Los médicos pueden decirte que ya no vales para nada, que te queda un día de vida. Pero acuérdate que en el cielo está el supremo Dios, lo máximo en medicina. Él ha prometido traer medicina del cielo para tu vida y para mi vida. Y así es que no pierdas las esperanzas, porque mientras tienes vida puedes obtener la salvación y puedes obtener un milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios Todopoderoso, por estos momentos maravillosos, Señor. Gracias, Dios mío, por usar la vida, Señor, de mi hermano Claudio Cifuentes, Señor, para poder estar en estos momentos, en este lugar, dando testimonio públicamente de un Dios que todo lo puede. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Dios mío, también por todas las personas que nos acompañan en este día, Dios mío.
Bendito sea tu nombre, Padre amado. Gracias también a mi esposa Olivera Lázaro, que siempre me ayuda y siempre me acompaña. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por todos mis hijos, por Cito y por Celia. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre. Amigo, todo no está perdido. Cristo te ha encontrado en este día. Cógete de la mano de Él y puedes seguir aquel camino maravilloso, y puedes seguir aquel camino lindo, y puedes continuar tomado de la mano de Él, y con Él te vas a la eternidad, allá en el cielo, donde estaremos un día con Él. Producciones Pan de Vida presentó el testimonio real e impactante del pastor Augusto Cruz Bejarano. Producciones Pan de Vida es una productora de apoyo a los ministerios evangelísticos y musicales cristianos. Si usted desea contar con nuestro apoyo en grabaciones y reproducciones de cassette, comuníquese con nosotros al 914-2128 Lima, Perú, o visítenos en Avenida Nicolás de Piérola, 1451, Centro Comercial El Hueco, Pabellón B1225, o en Avenida Arica, 198, Breña, Lima. Producciones Pan de Vida, una promotora al servicio del pueblo de Dios.